¿Se han preguntado lo que genera el dinero? ¿Qué sucede si juntamos dos monedas de países distintos? Aparentemente nada. Pero, ¿qué sucede si les agregamos energía? Y ahora las juntamos. Eso es capitalismo de alta tensión. ¡Bienvenidos! Comencemos con la definición de capitalismo. ¿Alguien dijo definición? Sí, tú solo oyes definición y vienes corriendo. ¿Nos podrías darle de capitalismo, por favor? Capitalismo. Sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo de mercado. Gracias. Y aquí vemos que el capitalismo es el régimen o la idea que rige muchos de los países de hoy en día. Pero el capitalismo que actualmente conocemos, con las aplicaciones y usos que se le dan, ¿es el original capitalismo el que se había pensado en la principal idea capitalista, en la filosofía capitalista? Uno de los principales expositores de la filosofía capitalista fue el filósofo también conocido como el padre de la economía, Adam Smith, quien desde joven se empezó a llevar con filósofos de la Ilustración como lo fue David Hume y después conoció a otros franceses como lo fue Voltaire. Él había tenido la oportunidad también de empezar a interesar en tres temas principalmente. Uno, la moral; otro, la economía; y el otro, la política. Y quería generar una serie de 3 libros, pero nada más alcanzó a hacer 2, de la moral y de la economía. El primero fue la moral, llamado como la teoría de los sentimientos morales, en los que se preguntaba cuál era la razón de que el humano se comportara como se comporta. Y es ahí donde propone, entre muchas otras cosas, que el humano siempre va a estar procurando y velando por el bienestar de su prójimo, que siempre yo voy a desearle bien al otro y voy a procurar que esto suceda. Y después, en su siguiente libro, llamado como La riqueza de las naciones, en el que principalmente se preguntaba ¿qué es la riqueza?, propone algo que podría sonar un poco contradictorio, que dice que el humano trabaja para sus propios intereses, que es egocentrista, que en el peor de los casos tiene una gran codicia, pero que ese egocentrismo, esa codicia, se transforma en altruismo. Pero ¿cómo es este cambio? Pongamos un ejemplo como el que pone en su capítulo 8. Un zapatero o un tejedor, un artesano en general, que trabaja y empieza a obtener más beneficios de los que necesita para mantenerse y él a su familia, empieza entonces a contratar a algunos ayudantes para aumentar justamente esos mismos beneficios. Y así, en un ciclo repetitivo, va a adquirir más empleados para que le ayuden y así de esa forma volverá a aumentar y volver a aumentar y aumentar y aumentar sus propios beneficios, en lugar de quedárselos él y siendo avaro. Pero eso es algo que él dice, Adam Smith, que es algo que nunca sucedería con este capitalismo que él lo propone. Fue una idea innovadora, revolucionaria, y es entonces que la empiezan a adoptar. Pero en la práctica no se lleva tal cual. Y es ahí que surge otro filósofo, conocido por sus ideas comunistas, Karl Marx, quien empezó a criticar el sistema capitalista de Adam Smith, dado que había un libre mercado en el que podrían fijar los salarios y los precios al gusto de los distintos proveedores y también del costo. Entonces, ahí es donde empiezan a bajar los sueldos y se les pagan apenas unas pequeñas cantidades a los obreros de las fábricas. Y entonces, ahí es donde se da cuenta Marx de que, bueno, en la teoría suena perfecto lo que comenta Adam Smith, porque no iba a ser avaro el zapatero o el artesano, pero resulta que sí lo son. Y empiezan a quedarse y bajar los salarios a salarios que, bueno, parecía que apenas si te daban un cacahuate por 16 horas al día. Es entonces que Marx lo empieza a criticar. Como bien decía Yuval Harari, cuando las ansias de aumentar la producción de los beneficios son tan
grandes no te dejan ver cualquier cosa que se te interponga en el camino. Sin ni siquiera consideraciones éticas, puedes dejar a un lado eso, sino que de una forma fría entras y quieres a fuerza llegar a tu objetivo. Como bien decía Napoleón Bonaparte, el fin justifica los medios. Y es así como muchas veces lo han hecho personas que practican el capitalismo. Y como también nos comparte Yuval Harari, el ardiente odio de religiones como el nazismo o el cristianismo han matado miles de personas. Y la fría indiferencia y avaricia del capitalismo han matado a millones también. Y es justamente de lo que se daba cuenta Marx, de que era un sistema que no funcionaba. Y es así que publica junto con su compañero de escritura el manifiesto comunista con coescritor Friedrich Engels. Y es ahí donde inicia esta propuesta de un nuevo régimen en el que, en lugar de autorregularse los precios y los salarios, que era lo que proponía Adam Smith, lo que dice es que el Estado va a intervenir y justamente para evitar esto. Y también está totalmente en contra de la propiedad privada. En el comunismo todo es propiedad del Estado. Pero bueno, también en la teoría sonaba muy bonito, al igual que el capitalismo, pero en la práctica pues podía ser llevado bien a cabo o no, como fue en el caso de la dictadura de Joseph Stalin en la Unión Soviética. Pero eso es otra historia que debe ser contada en otra ocasión. Y ahora, me gustaría dejar bien en claro qué es un capitalista. A veces podríamos pensar que es alguien que es rico, ricachón y que tiene todas las monedas de oro para darte. Pero, por ejemplo, un faraón del antiguo Egipto que hacía que construyeran las pirámides de Giza con una parte de oro en la parte de encima, no era capitalista porque en sí las pirámides no le iban a redituar absolutamente nada. En cambio, el trabajador que se esfuerza por mucho tiempo en una fábrica y que después las ganancias que pueda tener de su sueldo va y las invierte, él sí es un capitalista. Y otro ejemplo de los que no, un pirata que va a saltabuques y todo el dinero que gana entierra todas sus monedas de oro en una playa. No está invirtiendo en nada más. Así que él no es un capitalista. Y nos damos cuenta que el capitalismo se basa en la reinversión o inversión de tus propias ganancias o beneficios. Y hay distintas formas de invertir este dinero. Normalmente se utiliza para aumentar la producción en las distintas ramas en lo que lo puedas invertir. Y una de esas formas de aumentar la producción es a través de invertir en la investigación científica. Como es el caso de Elon Musk, quien a través de SpaceX quiere generar una red de internet a nivel global de forma gratuita, y esto es financiado obviamente porque les va a redituar un beneficio, dado el actual gran comercio por medio de internet. Grandes empresas de venta como lo son Amazon, entre otras, se van a ver beneficiadas dado que cada una de las personas va a tener acceso libre y gratuito al internet. Y entonces se va a poder generar esta venta y compra también de estos productos que van a beneficiar totalmente a estos grandes magnates también del capitalismo por medio del internet. Y es así como lo financian. Pero también, por más interesante que sea tu investigación, si no les va a redituar absolutamente dinero a los inversores, pues lamentablemente no te van a dar el presupuesto, como fue el caso de un científico serbio, Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un científico, inventor, ingeniero eléctrico, entre muchas otras cosas. Nikola nació un 10 de julio de 1856. Nikola desde muy pequeño mostraba un interés en desarmar y armar los relojes de su abuelo y entre otras máquinas, en la que la primera empresa tenía éxito, pero muchas veces no los lograba volver a armar. Pero Nikola siempre estuvo interesado en cómo funcionaban los distintos mecanismos de las máquinas. Cuenta que él una vez tenía un gato negro, de que era parte de la familia. Lo estaba acariciando en una noche de tormenta y sintió lo que ahora sabemos que es la electrostática. Unos pequeños rayitos que chocaban con su mano al frotar con el pelaje del gato. Y es entonces que se empieza a interesar por la electricidad. Su padre era un sacerdote ortodoxo y su madre
aunque era ama de casa, ella siempre tenía un pensamiento científico, también un poco liberal, en el que Nikola, siempre lo apoyó para que fuera también científico, pero su padre estaba obsesionado con que fuera también sacerdote al igual que él. Entonces, cuando llega la hora muy cercana de ir a la universidad y poder estudiar tal vez física, poder estudiar alguna ingeniería, algo que a él interesaba, él sabía que le iban a hacer estudiar de sacerdote. De muy pequeño había tenido una enfermedad que por poco lo dejaba en manos de la muerte. Y de nuevo recayó, pero ahora era el cólera. Y su padre le dijo: por favor, pelea por tu vida, lucha para seguir viviendo. Y entonces él le dijo: ¿para qué? Si él no sentía una verdadera razón para vivir. Y entonces le dijo: podrás estudiar lo que tú quieras, ¿no? El padre a Nikola, para que tuviera una razón para vivir y que luchara, porque de muy pequeño se había muerto su hermano, entonces era el único hijo que les quedaba a la familia Tesla. Es entonces que Nikola se recupera después de un largo tiempo del cólera y va y estudia lo que a él le gustaba. Y entonces podríamos decir que Tesla se reanimó al sentir la libertad de poder estudiar lo que él quería. Consigue una beca en una ciudad bastante importante donde podría realmente estudiar y tener una capacitación de calidad. Tiene la beca y a la primera vacación que puede regresar a casa, después de estar trabajando día y noche en sus estudios, que trabajaba más de 12 horas en sus estudios tratando de seguir aprendiendo más, incluso con una también meta que tenía, porque en la escuela va un profesor y les muestra un motor que funcionaba y era de lo que se utilizaba, era lo que utilizaba corriente continua, una forma de energía, pero que utilizaba y que dejaba algo que no era del todo cómodo, que se trataba de unas pequeñas chispas que sacaba. Así que Nikola Tesla trató de pensar en cómo podría arreglar a un motor como este que funcionara de la misma manera, pero que no tuviera chispas. Así que con esa idea en mente, siguió estudiando y trabajando. Cuando regresa a casa se da cuenta de que sus padres, a pesar de sus grandes esfuerzos en los estudios, no se sienten orgullosos de él. Y es entonces cuando Nikola pierde el interés en la carrera, pierde la beca y recae en algunos de sus vicios, que fueron, por ejemplo, las apuestas, el juego, entre otros vicios que desarrolló. Él desde muy pequeño tenía un sueño, que era dejar la electricidad libre, digamos, gratuita para todo el planeta. Y es así como Nikola, con esta idea en mente, se va a París, donde empieza a trabajar en la General Electric, compañía que era propiedad de Thomas Alva Edison. Y entonces, ahí es donde empieza a trabajar y empieza a ser de los mejores trabajadores que tenían. Empieza a despuntar. Y el encargado de esta sucursal en París, una de las más importantes, lo recomienda para que vaya directamente a Estados Unidos para trabajar con el mismísimo Thomas Alva Edison. Así que, muy contento, Tesla acepta y se va hacia Estados Unidos, donde después se nacionalizaría, en lugar de ser austrohúngaro como era de nacimiento. Así que llega a los Estados Unidos, donde empieza a trabajar con Thomas Alva Edison. A Thomas Alva Edison le gusta desde el primer momento en que lo conoce Tesla. Y es entonces como empiezan a trabajar muy estrechamente en las mismas oficinas de General Electric. Y es ahí donde puede también desarrollar algunos otros inventos, así como también fue, por ejemplo, empezó a trabajar un poco en las lámparas de arco, y esto fue porque Thomas Alva Edison le ofreció una paga si desarrollaba esto. Así que Tesla, como quería obtener un poco más de ingresos, se puso a trabajar en ello. Pero cuando por fin le entregó esto a Thomas y le exigió su paga, le dijo: no entendiste el humor estadounidense. Y entonces esto lo enojó y dejó de trabajar para General Electric. Y es ahí que cae en una pobreza, pero al menos conservaba su dignidad de que no le iban a hacer trabajar por una no paga. Incluso se pone a cavar zanjas, pero incluso en ese cavar zanjas seguía pensando en la electricidad y también empezó a desarrollar un poco unos pequeños experimentos con energía termoeléctrica.
Así que es ahí también donde inicia un poco estos principios. Pero como les digo, no tenían dinero. Y es algo que le iba a seguir faltando en su vejez. Pocas veces consiguió patrocinadores y muchas veces de sus inventos no tomaba parte de las ganancias. Y es entonces cuando Tesla inicia una serie de intentos por obtener dinero, presupuesto para sus inventos, para sus trabajos, pero nadie lo toma en cuenta, puesto que tenía una gran habilidad para las ciencias, pero no mucha para pensar y que le dieran, digamos, esos también presupuestos que tanto necesitaba. Hasta que llega a trabajar y se asocia con Westinghouse. George Westinghouse era un empresario estadounidense quien al final de su vida consiguió más de 400 patentes. Entonces, ellos se asociaron y en la Westinghouse Electric empiezan a trabajar con la corriente alterna. Es ahí cuando Tesla se da cuenta de que es mejor la corriente alterna que la corriente continua, que en sí son distintas formas de transmitir la energía de un lugar a otro, de la pila, por ejemplo, a un foco. Por ejemplo, en la corriente alterna, lo que sucede es que las partículas de energía lo que van a hacer, al contrario de la corriente continua, en la corriente continua es más fácil de explicar, van siempre en una misma dirección de un circuito de cables. Entonces, digamos, aquí está la batería y entonces van a iniciar por acá, van a llegar al foco y van a regresar en la misma dirección, a una misma velocidad, digamos, de una forma como si estuvieran moviendo una barrita de estas en las que luego mueven algunos platos o líneas de estas que son de producción, en las que van a una misma velocidad, a una misma distancia. Y entonces eso es la corriente continua. Pero la corriente alterna lo que hace es que vaya oscilando la velocidad, la distancia y también la dirección. Es, digamos, como que la partícula de energía va para acá, pero de repente se regresa para acá y de nuevo va. Y así es la corriente alterna. Y entonces él es cuando descubre ahí que resulta en una mejor transmisión de energía. Se pierde menos energía a través de la corriente alterna. Y es ahí donde también empieza, a través de la Westinghouse Electric, a producir algunos dispositivos que utilizaban la corriente alterna. Y es entonces que empieza una fuerte competencia entre la General Electric y la Westinghouse Electric. Ambas, digamos, defendiendo un tipo de corriente. Thomas Alva Edison con la General Electric defendiendo la corriente continua y George Westinghouse y Tesla a través de la Westinghouse Electric defendiendo la corriente alterna. Y es ahí donde se da la llamada Guerra de las Corrientes. Y es ahí donde incluso trataron de difamar la General Electric con Thomas Alva Edison a la corriente alterna, diciendo que era algo muy peligroso. Y digamos, pongamos un poco el panorama. Tesla siempre estuvo saltando de una empresa a otra y cuando tuvo alguna empresa propia no le funcionó. Y ahorita está un poco apadrinado con la Westinghouse Electric. En cambio, Thomas Alva Edison había formado un imperio con su General Electric y tenía todo y gran parte del respaldo de, en general, los consumidores. Y es ahí donde se genera esta lucha, que de alguna forma también sería sucia. Incluso, Thomas Alva Edison hizo electrocutar a un elefante con corriente alterna para que se dieran cuenta de que era insegura. De hecho, la General Electric crea la silla eléctrica con corriente alterna para difamarla. Pero Nikola Tesla nos refuta totalmente, poniéndose en estas clásicas fotos con su gran generador de energía y emulando los rayos, y dejando también que le atravesara la corriente alterna de una forma en la que no le hacía ningún daño, no le electrocutaba y ningún daño aparente. Y es entonces cuando se genera esta gran competencia, que también fue un poco iniciada por una oportunidad que se les dio en la que tenían que ganar o la Westinghouse Electric o la General Electric, que trataba de obtener energía a través de una forma hidroeléctrica a través de las cataratas del Niágara. Y entonces Tesla contaba que desde que le contaron de que la existencia de las cataratas del Niágara, él había pensado en una gigante turbina que hiciera que esa agua se convirtiera en energía. Y es entonces que inicia esta guerra de difamación y un poco guerra sucia, en donde empiezan a difamarse, como ya les comenté. Y al final de esta guerra de las corrientes, en la que tal vez no solo había una guerra entre las dos corrientes,
¿habrá sido un enfrentamiento personal entre Tesla y Edison? No lo lograremos saber en ciencia exacta, pero la cosa es que a final de cuentas Tesla gana esta guerra, la corriente alterna gana. Actualmente en muchas ciudades utilizamos la corriente alterna, dado que es un menor precio. Incluso las cataratas del Niágara también se llevaron, digamos, la licitación, la Westinghouse Electric con Tesla al mando. Y es ahí donde también Tesla inicia con esta visión de formar también, digamos, una nueva corriente eléctrica en la cual podría llegar a más personas a un menor costo. Aunque nunca logró su proyecto de dar energía eléctrica gratuita a absolutamente todo el mundo, lo intentó. Después de esta guerra de las corrientes, también logró tener algunos patrocinadores que le ayudaron para generar sus antenas gigantes, que era, digamos, una estructura de las antenas normales, pero hasta arriba como una especie de medio círculo, como un hongo, a veces un círculo completo. Entonces, la idea de esto era transmitir la energía eléctrica y en general era como una especie de radio, pero no era el radio, porque el radio ni utilizaba el aire como medio de transporte y era en línea recta. Así que Tesla lo refutaba totalmente diciendo que a final de cuentas, como la Tierra es una esfera, si lo emites en línea recta se va a terminar saliendo de la Tierra. Pero lo que no sabía es que las ondas de radio pueden rebotar en la ionosfera y de esa forma se mantienen aún en la Tierra. Pero él intentaba de otra forma, no por el aire, sino que él lo trataba de hacer a través de la Tierra. Igualmente en líneas rectas, pero subterránea. Entonces así, si quería disparar algo a China, una misión, pues lo podíamos lanzar atravesando la Tierra. Y de esta forma es como él inicia a desarrollarlas, pero lamentablemente no lo logra. Y bueno, ahí es donde llega Marconi, quien también estaba tratando de desarrollar, pero ahora a través por el aire, quien en un inicio tuvo la patente del radio, puesto que él es quien la saca a la luz, quien se queda con la patente. Pero después no se sabe por qué exactamente es que se la pasan a Tesla de forma póstuma. Y entonces se cree que esto es en parte porque Marconi demanda a Estados Unidos por haber utilizado su radio en la guerra y no haberle, digamos, dado sus regalías o pagado por utilizarlo. Y es entonces que se cree, en parte también de estas ideas, en la que no se sabe exactamente si fue Tesla el que lo inventó, se la pasan a Tesla la patente, digamos haciendo una especie de chanchullo en esta idea, en la que, no, me equivoqué, no era para ti, era para Tesla realmente, haciendo una pseudo investigación. Pero esto no lo lograremos saber a ciencia cierta, si realmente fue Tesla quien inventó el radio o fue Marconi, dado que Tesla también desdeñosamente decía que no por el aire, así que habrá sido Tesla, aunque él sí inició algunos de los principios básicos del radar. Eso sí, también Tesla pudo haber demandado tal vez que utilizara muchas de sus patentes para utilizar el radio. Entonces, bueno, esto es también uno de los casos que tuvo Tesla. Pero después Tesla, aunque había ganado la guerra de las corrientes, Marconi lo difamó totalmente, puesto que se dieron cuenta y lo consideraron de alguna forma un científico loco que quería tratar de hacerlo a través de la Tierra y no por el aire, como era lo lógico para Marconi. Y es a partir de entonces que se empieza a desprestigiar Tesla y lo empiezan a considerar ya como un loco, alguien que no merece la pena que se ha invertido en él, en sus proyectos. Entonces, es así como llega en sus últimos días pasándolas en Nueva York, en su hotel, después de haber tenido también un genial laboratorio en Colorado, donde había también generado sus bobinas de Tesla, también un poco después de la guerra de las corrientes, donde también estuvo desarrollando estas grandes torres que iban a inyectar, digamos, la energía a la Tierra. Y ahí es donde también toman estas fabulosas fotos en las que vemos a Tesla leyendo en una silla, con las bobinas ahí a todo lo que dan, emulando los rayos, ¿no? Entonces, bueno, al final de sus días, Nikola Tesla se la pasa viviendo en hoteles en Estados Unidos y alimentando a palomas, que eso se alimentaba todos los días, e incluso se murió una de sus palomas preferidas. Y demostró un poco también hacia los demás su supuesta locura, diciendo que a esa paloma la había amado a más que nada. Paloma querida.
Entonces, bueno, así es como acaba Nikola Tesla muriendo en un hotel de Nueva York después de haber tenido grandes ideas sobre la energía, grandes ideas para apoyar a la ciencia, grandes ideas para apoyar a la humanidad, como darles la energía eléctrica gratuita. Y aquí vemos que el capitalismo se sostiene en uno de sus grandes pilares, que es la inversión en la investigación científica, que puede darse a través del mismo gobierno o a través también de empresas privadas que inviertan en pero solamente si les reditúa dinero a futuro. Y también la ciencia, que depende de financiamiento para poder prosperar por parte del capitalismo. Y aquí es donde se da la interconexión. Una conexión que probablemente Tesla no tuvo muy bien, porque esta conexión entre su gran genialidad científica no hizo una gran conexión con el capitalismo. Tuvo algunos inversores de repente, pero nada salió muy bien. Principalmente no tuvo quien invirtiera, quien creyera en sus proyectos. Y aquí no estoy hablando de creencia como una especie de fe, sino en una creencia en la que ellos creen que les va a redituar más dinero. Y esto es cuando tú solo tienes la corriente, digamos, científica y te falta la capitalista, y es ahí donde entra un inversor. Pero también está el caso de Thomas Alva Edison, quien tenía el propio capital para autofinanciarse sus proyectos científicos, dado que él tenía también el dinero y también la genialidad científica. Y es ahí donde vemos que si bien no vas a tener tú mismo la habilidad para que tú mismo puedas autofinanciarte tus proyectos, sí necesitas de tener las habilidades para convencer a los inversores que inviertan en ti mismo. Al contrario que Tomás. Y en el caso de Tesla, que no logró hacer bien esta conexión entre la ciencia y el capitalismo, pareciera que el propio capitalismo obstruye las geniales ideas de Tesla, lo cual suena un poco paradójico, porque el propio capitalismo se basa en la inversión en la ciencia, pero a la vez parece que lo obstruye, le mete la zancadilla de alguna forma, porque lo que resulta tal vez como con un propósito para bien para la humanidad, tal vez no lo requieren tanto ellos. Y es ahí donde hay una especie de conexión un poco extraña entre capitalismo y ciencia. Y aquí, después de todo este tema y contexto, me surgen varias preguntas. ¿Algún día podremos financiar algún proyecto científico que no sea únicamente para redituar más dinero, sino que sea para bien de la humanidad? ¿Cómo podremos encontrar el equilibrio entre las corrientes de pensamiento, las corrientes científicas y la economía? ¿Podremos realizar nuestros sueños científicos o de cualquier otra clase sin preocuparnos por el dinero, por el poder, por los financiamientos? Tal vez esto sucedería en caso de que el capitalismo cambie un poco su propia estructura y tal vez dejara de ser capitalismo. Tal vez que nos rigiera algún otro sistema político y social. No lo sabemos con exactitud si alguno lograría dejarlo, o quizá lo dejaría, pero a la vez siempre vamos a necesitar un tipo de respaldo, un tipo de financiamiento. ¿O ustedes qué opinan? O quizá es simplemente la forma en que nosotros, humanos, nos relacionamos con los sistemas que nosotros mismos hemos creado, que quizá solamente sea el hecho de que quizá en algún futuro los sentidos humanos en sí, el bien que queremos para los demás, como bien proponía Adam Smith en su primer libro, prevalezca, que ese sentido de el bien por el otro esté por sobre todas las cosas, por sobre el dinero o por los intereses personales. Espero que algún día llegue ese momento en el que podamos financiarlos y que el bien de la humanidad prevalezca ante absolutamente todos. Esto fue Capitalismo de Alta Tensión. Mi nombre es Bruno Segura y hasta la próxima.